Bien, Bien. bien. Mira, varias cosas. Uno es los intereses. Yo hice un cálculo que lo aprobaron, la persona falleció, le hice el cálculo hasta el fallecimiento, ¿sí? Y Retroactivo. lo retroactivo, Sí, él falleció en el 2010. sí. Yo tengo que calcular los intereses. El cálculo se lo hice en el 2017, si no me equivoco. 2000, sí, 2017. ¿Cómo yo, porque yo lo hice y el juzgado me pidió que lo recalculara porque me dice que está mal, porque el monto, yo lo calculé con el monto total. Yo tendría que haber separado el capital, No el sé qué te pide capital, el juzgado. ¿Qué te pide el juzgado? el juego 4 bastante jorobado. ¿Vos sabés, Eh, Martín, qué pide el 4? A ver que me diga porque ¿Viste? están Porque están cambiando mucho cambiando los todos los criterios. criterios y... Mira, te digo, no sé, cómo, ¿qué se pone? ¿El capital que se debe o el O total? Porque yo sea, no, no. del La total. mayoría de los juzgados Sí, toman el monto total aprobado, es decir, el capital y bien, los intereses. bien, Pero hay juzgados que ya se están basando en lo que es el Código Civil y lo que dicen es que no, que tenés que tomar el capital desde la sí. fecha de corte hasta la fecha en que se constituyó la mora o se lo intimó al pago y desde ahí juntás todo y podés capitalizar los intereses. Es decir, vas a tener un periodo que vas a arrastrar solo intereses por el capital. Sí. Y después un segundo periodo donde podés calcular los intereses por el capital y los intereses. ¿Eh? Pero por eso Carlos le decía cómo dice el proveído, porque si Es no, que no me sabemos. dice, justamente me dice, ahora en el examen de la liquidación presentada se advierte que se calculan los intereses devengados sobre la suma de 98.000 pesos, la que corresponde a capital e intereses, desde 6 de abril del 2017 hasta el 5 de noviembre del 2019. Y entonces me pone el artículo del Código Civil 770 que no se deben intereses de los intereses, excepto Correcto. que, excepto que la obligación se liquide judicialmente, que sería este caso. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor Correcto. de hacerlo. Que es la famosa sentencia de trance y remate, es decir, la sentencia Dame de el anotador. ejecución. ¿Eh? Acá lo que tienen que distinguir que hay juzgados que aprueban la liquidación y después dictan la sentencia que manda a llevar adelante la ejecución y hay juzgados que hacen todo en el mismo acto, es decir, sacan una sentencia donde te aprueban la liquidación y mandan a llevar adelante la ejecución, como es en el caso del juzgado 4, ¿no? Sí, Hay que ver pero en la sentencia qué plazo le dio. poner los 30 días, no importa el plazo, el tema es, yo lo Bueno, calculo los 30 días, pero el tema es qué monto, a qué me baso, el monto del capital o el capital interés. Esa es mi no, mayor pregunta. no. Tiene que arrastrar desde la fecha de que actualizó los intereses hasta la fecha en que se venció el plazo solo del capital. Bien, o sea, el capital, tomo el capital, treinta y Solo cinco el mil pesos. capital hasta la fecha en que se venció el plazo de la intimación de la sentencia de trance y remate. Ahí le suma los intereses y vuelve a calcular los intereses desde esa fecha hasta la fecha en que, bueno, se transfirió o se puso al pago, ¿no? Que en este caso, por lo que escuché, era el 5 de abril del 2019. 5 de noviembre de 2019. O sea que yo tengo Correcto. que hacer el capital desde que es debido, desde que lo ordenó el juzgado. No, solo del capital, desde la fecha de corte de la liquidación hasta el vencimiento de la intimación. Corte de la liquidación, yo lo corté en 2010 porque murió en 2010. Bueno, si usted lo calculó los intereses hasta el 2010, lo va a traer Sí, del 2010, pero yo por lo general cuando hago una liquidación de fallecimiento la hago hasta la fecha, los intereses sí los actualizo hasta la fecha que la presenté. bien, es lo que hice cuando lo presenté. Lo corté en el Perfecto. y lo presenté en 2017. Entonces yo hice la Entonces, de esta fecha. El tema que, entonces, el capital, si usted la presentó con los intereses al 2017, sí,
el capital va a ir desde el 2017 hasta la fecha del vencimiento de la intimación. El capital, desde el 2017 hasta 2017 lo intimaron, lo que pasa terminó pagándose en 2019, pero No bueno, importa, hasta el vencimiento de la intimación, a veces son un par de meses nada más. bien, bien, Ahí, a esa fecha, va a sumar el capital más los intereses de ese capital por ese periodo, más los intereses de la liquidación aprobada. ¿Me sigue? Hacemos una bolsa. Lo que pasa es que los intereses de la liquidación aprobada ya los conté y se cobraron, digamos. No, no importa, pero hay que actualizarlos. Lo que el juez le dice es que usted la está capitalizando al momento, a la fecha de corte, y la capitalización se efectúa cuando se constituye la mora. Sí, a los 30 días que está intimado el pago. Exactamente, entonces recién ahí puede incorporar los intereses de la liquidación aprobada. A partir de ahí, hasta que se embargan o se ordena Hasta el que se embargo. transfirió, que es el 5 del 11 del 2019. Bien, bien, perfecto. Bien, entonces el capital más los intereses hasta que tuvo mora y de ahí el mismo monto que lo hago hasta el 2019. Correcto. El mismo monto, capital, Sí. más o sea, el capital lo hago hasta que se ordena, los 30 días después que se ordenan, a partir de Correcto. ahí cuento. Muchas gracias. Tema, creo que No, por favor. A ver, El tema es así. Hay, en el juzgado 2 tienen el mismo criterio. ¿De acuerdo? Cuando ¿qué otro? Juzgado no es igual. Juzgado 4, recientemente, bueno, hemos visto un proveído que le sacaron a la doctora donde le pedían lo mismo. El juzgado 2 tiene el mismo criterio. El tema es así. Cuando yo tengo una deuda aprobada a X fecha, esa deuda se compone de capital e intereses. Sí. ¿Tá? Lo que dice el Código Civil es que no se puede producir el anatocismo, es decir, calcular intereses de intereses, hasta que exista una sentencia de trance y remate. ¿Cuál es esa sentencia de trance y remate? La sentencia de ejecución. Entonces, la forma correcta de ampliar los embargos sería agarrar el capital desde la fecha de corte hasta la fecha en que se constituye la mora, ¿de acuerdo? Es decir, la fecha del vencimiento de la sentencia de ejecución, y desde ahí tengo que hacer un nuevo paquete, por así decirlo, en donde voy a sumar el capital original, los intereses de ese capital por ese intervalo chiquito nuevo que calculé, y los intereses del monto aprobado que ya percibí. Y ahí vuelvo a calcular los intereses de toda esa bolsa hasta la fecha de efectivo cobro. Es un lío. Sí, hay que hacerlo, digamos, en dos tramos. En vez de agarrar todo directo, desde la fecha de corte hasta la fecha de cobro, lo que tengo que hacer es desglosar el capital y los intereses. Hacer Bien. solo el capital hasta la fecha de vencimiento de la sentencia de trance y remate, ahí sumo el capital más los intereses por ese capital más los intereses de la sentencia, y después lo llevo hasta la fecha de que lo percibí, digamos. Es decir, según el criterio del juzgado de transferencia, de embargo, lo que sea. Bueno, eso también es otro Perdón, punto que va variando perdón. según los juzgados. Sí. Una cosa, hay un abogado que me comentó que él hacía la liquidación hasta el día de la fecha y descontaba la fecha que percibió. O sea, como una diferencia, como si fuera un segundo embargo. Bueno, pero eso en la mayoría de los juzgados no prospera. Ah, bueno. Porque, digamos, eso el doctor Jauri en su momento ha hablado mucho de las ejecuciones, ha Sí. gastado mucho tiempo. No, porque hay una cuestión también, sino en dónde está el valor de la cosa juzgada.
Si yo liquidé un periodo y lo ejecuté, ese periodo ya está sellado. Claro, Entonces, si es yo que el vuelvo a tema es que no se reliquidar, cobra. No, pero no claro, se cobra pero en simultáneo, no por se eso cobra. tengo, por eso Yo tengo que liquido, ampliar, claro. no Porque yo liquido. reliquidar. Yo, por ejemplo, liquido en el 2017 y en el 2019 recién aprueban la liquidación. O, por ejemplo, juzgado 8 que Camarata me aprobaba una liquidación después de 4 años. No Entonces, claro, importa, si pero para tenía eso se Almirante se actualiza. aprobara. Está bien, Y el pero tema para es eso que se todo ya actualizan los intereses. Pero no es lo mismo actualizar los intereses que reliquidar. ¿Me mm, entienden? O sea, uno agarra un saldo de una liquidación aprobada y lo trae. sí, ¿Eh? sí. Pero no, digamos, no tengo que reliquidar. Es más, con la sentencia de trance y remate, al meter todo en una bolsa, me va a dar más que si reliquidamos todo. Porque ahí sí estoy calculando intereses de intereses y eso nos conviene. Más en montos grandes. Por eso hay una sentencia de trance y remate y para eso los capitalizo. Pero bueno, eh, cada uno tiene su criterio. Después, bueno, hay excepciones, que hay pagos en el medio de ANSES, etcétera, que hay que reliquidar. Pero si ANSES no me pagó, bajo ningún punto de vista voy a reliquidar, voy a ampliar, que es lo que corresponde. Pero bueno, eso va en el criterio de cada uno. Sí, cada juzgado. Bueno, seguiremos, siga participando en la cosa. Vamos a ver qué criterio tiene. Gracias. No, por favor.